Y el que debe estar es Jesucristo, ese Rey entonado en nuestros corazones. Él viene para que nosotros podamos ir derribando esas fortalezas que tiene nuestro corazón, derribando esa fortaleza, ese muro de vituperio, de desprecio, de escarnio y reverencia hacia Dios, no hacia las personas, porque cuando nosotros hacemos eso con las personas, estamos haciendo con Dios eso, ¿sí sabe? Porque no estamos cumpliendo el segundo mandamiento, que es tan importante como el primero, dice, resumiendo, ¿no? La ley de Dios, que es amar a Dios, primeramente a Él, y luego al prójimo como a sí mismo. Entonces, mire, en esta mañana vamos a tratar 6 cosas que están bajo los pies del Señor. Hay 6 cosas que están bajo o debajo de los pies del Señor. Y nosotros estudiamos de estaturas, nosotros sabemos la estatura. El tabernáculo es una estatura. Vemos su cabeza, vemos que Él está ahí, el trono de misericordia, el trono, el asiento de misericordia, el trono de gracia. También vemos sus manos, donde está todo el poder, ¿no es cierto? Vemos sus pies, vemos donde está la misericordia, donde está el altar de bronce, donde entramos y tiene misericordia para nosotros y se derrama, tiene perdón hacia nosotros y nos da dones del Señor. Pero vamos a ir a Romanos 8:28. Vamos a ver algo de palabra. Vamos a ir a Romanos. Señor, yo te pido que seas tú, Señor, en este tiempo. Señor, unjas mis labios, Señor, prepara mi corazón, pero ante todo también, Señor, permite que las personas puedan escuchar tu palabra, puedan honrar tu palabra, Señor. Preparen su corazón, Señor, y que seas tú con ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias, Señor. Romanos 8:28. Es un versículo muy conocido, un versículo que nos encanta, pero tenemos que pedirle mucho discernimiento, mucha revelación al Señor, porque suena lindo, pero practicarlo es duro, pero también es hermoso, porque el Señor se revela. ¿Y qué dice la Escritura? Y dice en Romanos 8, versículo 28, y nosotros sabemos a los que aman a Dios, Él los ayuda en todo para bien, a los que designó anticipadamente para que fueran llamados. Entonces en la suya dice, para sus propósitos. Y el propósito del Señor, ¿cuál fue? El que solamente usted nazca, el que usted venga aquí y pueda experimentar una vida, pueda tener hijos, pueda divertirse, pueda tener éxito, pueda lograr una profesión. No, aquí está bien claro lo que dice en esta versión. Dice la Escritura en 8:28 que todos los que aman a Dios, todos nosotros sabemos que todos los que aman a Dios, Él los ayuda en todo para bien, a los que designó anticipadamente para que fueran llamados. Entonces nos vemos que ese todo, esas circunstancias en nuestra vida, las que entendemos y las que no entendemos, las que nos gustan y las que no nos gustan, tienen un propósito para llamarnos ¿a dónde? A los pies del Señor. Amén. Ese es el propósito. Dice la palabra también, que dice, en este mundo tendréis aflicción. Y nos habla la Escritura. Pero el Señor no inmediatamente nos da una promesa, dice que Él ha vencido. Amén. Ya Jesucristo venció al mundo. ¿Y qué es lo que nos va a decir? Que Él nos va a ayudar en medio de cualquier circunstancia. Entonces, nosotros vemos en Efesios 1:22, ¿qué es lo que dice? En Efesios 1:22 nos habla la palabra y dice, y sujetó todas las cosas bajo sus pies, y a Él, que es sobre todas las cosas, lo puso por cabeza de la iglesia. Entonces estamos viendo que Él es la cabeza de toda circunstancia. Vemos que la estatura, su cabeza, sus manos, sus pies, la cabeza está el arca, en sus manos está el poder, está su palabra, y en sus pies está su misericordia. Todas las cosas están sobre su cabeza, el control soberano debajo de sus pies, y todas las cosas están en sus manos.
En Juan 13:3, ¿qué nos dice? Juan 13:3. Siempre el primer número nos va a hablar del capítulo y luego el otro número del versículo. Juan 13, capítulo 13, versículo 3. Y dice, y conociendo Jesús que el Padre había entregado todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios iba. Entonces nosotros vemos aquí que ¿qué nos dice la Escritura? Jesús es la cabeza. Todo lo Dios le ha entregado a Jesús en sus manos. Y todo fue puesto y sujetado bajo sus pies. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que Él es soberano y Él está en control de todas las situaciones que a usted le pasa, o de solamente lo bueno que le pasa, o también o de lo que no le gusta a usted. O muchas veces, ¿sabe qué es lo que nosotros le ponemos? Lo que no nos gusta y lo que nos salió del presupuesto, o lo que no estábamos planificado, le echamos la culpa a Jesús. Le echamos la culpa al Señor. Ah, por tu culpa. Ay, por esto. Y yo no he logrado, ¿por qué? Porque me diste estos padres, me diste esta posibilidad de ir a estudiar a este colegio que no me gustaba. Y todo y le echamos la culpa. Pero el Señor dice la palabra aquí que va sobre toda situación. Dice en Romanos 8:28, a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien, de acuerdo a su propósito y a su llamado. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Que a través de la prueba, que a través de las situaciones, tú puedas ir a los pies del Señor. Y tienes un llamado. Entonces, ese es el propósito para todo ser humano. La hermana hablaba de venezolanos, colombianos, hablaba de mexicanos, hablaba de peruanos, hablaba, bueno, de muchas naciones, ¿no es cierto? Pero yo voy a esto, podemos nosotros referir y sintetizar, resumir en el ser humano. El ser humano es igual, solamente que hable diferente, que sea de otro color su piel, su cabello, sus ojos, pero en sí tiene la misma naturaleza. El ser humano tiene una naturaleza caída. Dios lo quiso hacer, lo hizo perfecto, pero cayó por la desobediencia. Y nosotros vamos a ver aquí, y qué es lo que nosotros supuestamente siempre queremos ver, lo que Cristo tiene en el trono. Hay cosas que salen del trono de Dios, pero en los pies de Cristo, debajo de sus pies, ¿sabe qué es lo que tiene? Usted me va a hablar de poder, tiene autoridad, tiene soberanía, pero yo le voy a hablar de lo que me dice aquí la Escritura. Vamos a ir acá, por favor. A ver. No sé si le puedes meter un poquito más de eso, por favor, mi vida. El USB está ahí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Aquí que siempre lo que nosotros aprendemos es que tenemos un sello. Como la esposa tenemos un sello. Y el Señor bajo sus pies tiene sellos, tiene un sello. Tiene ese sello que nosotros vemos aquí. Es el sello de la esposa. Vamos a ver. Esto está dos triángulos que se contraponen. Y nosotros vamos a ver en el primer triángulo, en este triángulo que está acá abajo, ¿qué es lo que hay? No funciona. Funcionaba hasta el día de ayer. Bueno, alabado el Señor y alabado sea el Señor. Y dice que todas las cosas ayudan a bien, ¿no es cierto? Entonces va a tener que estar más atento. Sí. Entonces nosotros tenemos ahí, ¿saben qué? La primera parte, ¿qué es lo que Dios tiene debajo de sus pies? Lo que tiene Jesús debajo de sus pies, dice que tiene pruebas. Son las pruebas. La primera cosa que Él tiene debajo de sus pies son las pruebas. Porque todo nos va a ayudar. Usted una prueba no le sirve para bien. Usted cuando estudia, usted cuando está en el colegio, cuando está en la escuela, cuando en la universidad, no tiene pruebas. ¿Y qué hace la prueba en el colegio? ¿Qué hace la prueba en la educación? Le promueve. Y así mismo a nosotros hace que la prueba en las cosas del Señor también nosotros podamos crecer, podamos ir a un nuevo nivel, a una nueva estatura. Entonces tenemos que dar gracias por las pruebas.
Hay dos tipos. Hay las pruebas que Dios permite para hacer que nosotros podamos ser probados en nuestra fe. ¿Y cómo es probar en nuestra fe? Es que si nosotros realmente confiamos en el Señor, esa es fe. Confiar en, aunque yo no vea la situación, aunque no se den las circunstancias, aunque el tiempo esté tan terrible, yo sé que la mano de Dios va a estar ahí. Amén. ¿No es cierto? Nosotros podemos ver si hay un día tan nublado, podemos estar seguros y podemos estar confiados por los principios que me dice la palabra y me dice el Señor, que el sol, aunque no lo vea, está ahí. Y esa es una realidad. Hay otro que nosotros muchas veces entramos en prueba por nuestra culpa. Pero le echamos la culpa al Señor. Ay, el Señor me puso esta persona. Y mire, no te puso esa persona. Tú la escogiste esa persona. Y el Señor te puso principios y advertencias y te dijo, hey, esto es así. Y te dio delineamientos. Y lo que nos hablaba la hermana Coromoto, ¿qué dijo? Tenemos que escuchar, tenemos que hacer, tenemos que guardar la palabra. Y no es solamente venir acá a la iglesia, no solamente orar, sino afinar nuestros oídos para escucharle al Señor. Y luego afinar nuestros oídos para hacer y ser obedientes a lo que el Señor nos dice. Entonces las pruebas son buenas para el propósito de Dios. ¿Qué sería esta vida sin pruebas? ¿Qué sería este tiempo que cada tiempo tiene pruebas para ser promovido y para poder ver la mano y para poder ver el propósito de Dios en nuestras vidas? Y muchas veces, ¿sabes qué? ¿Por qué tú no sales de la prueba? Porque te has ganado la prueba. Y el Señor dice que cuando nosotros somos vencedores en la prueba, cuando confiamos en el Señor, cuando permitimos que el Señor comience a hacer su obra en nosotros, vamos a ser promovidos a un nuevo nivel. Y después vendrán otras situaciones, vendrán otras pruebas. Pero asimismo nosotros esperaremos y nuestra fe va a ser afinada y va a ser pulida para conocerle más al Señor y que nuestro fundamento sea mucho más fuerte. Entonces es importante que nosotros entendamos que Él bajo sus pies, debajo de sus pies, tiene pruebas. ¿Cuántas veces nosotros estamos en la misma prueba, 7, 8, 9, 10 años, y nos conformamos con quedarnos en la prueba y claudicar en la prueba? ¿Por qué? Acuérdense, y no estoy siendo exagerado, sino acordémonos de Israel. ¿Cuántos años pasó en el desierto? 40 años. Y cada año reprobaban. ¿Saben por qué? Porque se quejaban. Tenían una actitud hacia Dios que no era la correcta. Decían que confiaban en Dios, pero su corazón estaba apartado. Y no es que le estoy hablando a usted o me estoy hablando a mí, pero esa misma naturaleza de ese pueblo de Israel la tenemos nosotros. Y eso me dice la Escritura, para que nosotros podamos ver que de ese pueblo, y somos muy similares. Hemos visto la mano de Dios, hemos visto sus maravillas, hemos visto sus prodigios, hemos visto su provisión. En medio de una situación inhóspita, Él nos ha provisto. Y nosotros queremos más. Y nosotros no hemos sido agradecidos. Entonces viene la prueba. Vienen situaciones que el Señor necesita para que nosotros realmente acudamos a su propósito y a su llamado. ¿Cuál es el propósito del Señor? ¿Usted cree que el propósito es que tenga usted y esté sentado aquí? No, ese no es el propósito. El propósito es que usted complete su salvación, que usted pueda cumplir el propósito de Dios, que usted haga para lo que fue diseñado. Eso, y van a venir situaciones, ¿y qué es lo que pasa? 7, 8, 9, 10 años en la misma prueba. Entonces es el tiempo de salir de la prueba, porque nos hemos estado quejando. Nuestra actitud, ¿cómo ha sido? Nosotros tal vez le decimos, no nos quejamos, pero ¿cuál es nuestra actitud? ¿Displicencia?
desconformidad, o tal vez ya, ¿qué más me toca? Es un tiempo de salir, es un tiempo de alabar. Nosotros muchas veces estamos aquí, no les decimos porque no se muevan, sino el Espíritu Santo comienza a redarguir a las personas, primeramente a las que estamos aquí. ¿Saben qué? Porque un día vamos a ser demandados. Mayor responsabilidad. Y si nosotros solamente, no importa, con tal que yo lo haga allá. No, muchas veces yo no quisiera decir, no quisiera utilizar un púlpito para instar, pero el Señor me demanda muchas veces, porque un día me va a decir, hey, yo te di la oportunidad y tú no dijiste nada. Y es el tiempo, y es por eso que yo le digo, la actitud, venga con un corazón, venga con un corazón. ¿Usted cree que a mí no me pasa lo que a usted le pasa? ¿No cree que a veces yo estoy tan desanimado como usted está desanimado? ¿O a veces yo estoy en tantas pruebas como usted está en tantas pruebas? ¿O a veces no tengo fuerzas como usted no tiene fuerzas? ¿Usted cree que tal vez estamos más expuestos? Pero ¿sabe qué? Yo digo, Señor, tú estás haciendo algo con un propósito y me estás llamando. No es el día de hace 31 años atrás que tú me llamaste, sino que cada día tú me llamas, Señor. Cada día tú me llamas y ayúdame a acudir a tu llamado, Señor. Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Entonces, si tú crees que así solamente a ti te pasa, pues yo te voy a decir, como dijo el Señor, le dijo a Elías, Elías, estás equivocado. Si hay 7,000 personas o 7,000 hombres que no han doblado las rodillas hacia Baal, yo te puedo decir, yo tengo 100 problemas más de lo que tú tienes. Tengo mucha más carga de la que tú tienes. Y es así, eso es una realidad. Pero digo, gracias, Señor, porque así mismo yo veré aún mayor la gloria de Dios. Aleluya. Si tú le dices y le das gracias a Dios, verás el propósito que tiene Dios a través de esa circunstancia. Luego, en el segundo lado, ¿qué es lo que tenemos? Usted está esperando misericordia, está esperando bendición, está esperando todo ese fruto del Espíritu Santo. Pues debajo de los pies, ¿sabe qué tiene el Señor? Angustias y durezas. Y tal vez usted se pone y dice, todas las cosas obran para bien. ¿Acaso cuando viene una prueba no ha obrado para bien? ¿No le ha hecho reaccionar para que usted vaya corriendo a los pies del Señor? ¿O ha habido también la situación en la cual tú te has enojado con Dios y te has quedado? Es el peor error que tú puedes tener. Cuando viene la prueba y desistes de buscar de Dios. Es cuando viene la prueba, vas a tener que buscar más de Dios, porque el Señor está permitiendo la prueba, porque a través de esa prueba te está llamando. Oh, Shabaya. Oh. Aleluya, Señor. Dale, dice la palabra, dale un aplauso, Señor, porque dice todo. En hebreo o en cualquier idioma, todo es completo, incluso lo que no te agrada. Eso lo torna el Señor para tu bien. ¿Qué Padre tenemos? ¿Qué Dios tenemos? Y después dice que Él no te ama. Él te ama. Y con locura te ama, con celo te ama. Luego tiene angustias y durezas. ¿Y por qué le digo no? Es que Él tiene angustias y durezas, sino bajo sus pies están las angustias que tú tienes y las durezas que muchas veces en la vida pasan. Él está en control, Él es la cabeza y están sujetados bajo sus pies. Él está en control, Él es soberano. Eso quiero decir, la angustia y la dureza de las personas o tu dureza no te puede alejar de Él, porque Él está en control cuando tú confías en Él. Aleluya, aleluya. Él no tiene nada de malo. Él no puede ir contra sus principios, hermanos. Es una realidad. Él no puede mentir. Él no puede engañar. Él no puede pecar. ¿Qué más quiere que le diga? Cápteme bien lo que yo le estoy diciendo. Que todo está en control bajo sus pies.
Las durezas de las personas, las angustias de las personas están bajo su control, aleluya. Amén. Cuando tú confías en Él, porque Él está haciendo cosas en tu vida. Aleluya. Él está haciendo un propósito en tu vida. Todo tiene un propósito. Amén. Solamente yo te voy a poner y acuérdate, no quiero que me digas. ¿Por qué llegaste a los pies del Señor? ¿En qué circunstancias llegaste a los pies del Señor? Cada uno de los que estamos aquí hemos llegado rotos. Amén. Rotos. Yo llegué roto. Yo llegué descompuesto. Yo llegué en una necesidad bárbara al Señor. Creyendo tener todo, no tenía nada. Me sentía miserable. Pero de eso el Señor se valió para que me llame. Y eso valió la pena. Y me dijo, todos los que aman a Dios, todo obra para bien. Y yo he visto el bien y la misericordia del Señor. Y ahora yo puedo testificar que cada una de las cosas que, aunque haya pruebas, aunque haya angustia y dureza, Él es mi cabeza. Amén. Yo estoy en sus manos. Amén. Y estoy bajo sus pies. Aleluya. ¿Y qué estoy hablando que estoy bajo sus pies? Él no me está pisando. Él me está protegiendo. Amén. Y estoy yo diciendo, Señor, me estoy humillando delante de ti. Amén. Tu poderosa mano, Señor. Entonces, la angustia y las durezas, ¿cuántas veces vemos la angustia? ¿Qué es la angustia? Cuando tú no puedes dormir, cuando te despiertas a la madrugada, te falta la respiración. Y el Señor lo sabe. Y el Señor permitió la angustia. Angustiado fue nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Jesucristo fue angustiado y vapullado y fue vituperado. ¿Y Él qué hizo? Oró a su Padre, buscó a su Padre. Y nosotros a veces, ¿qué hacemos? Nos levantamos a la madrugada y no sabemos qué hacer. Y comenzamos a darnos vueltas y a ver qué pasa. Y queremos reaccionar y queremos componer el mundo, queremos planificar para que nos vaya mejor. Pero incluso esas angustias nos están llamando al propósito del Señor. Nuevamente. Y la dureza, ¿cuántas cosas? Aquí viene una parte que es fundamental en la angustia y la dureza. La dureza, ¿por qué el Señor puso en el corazón de Faraón dureza? Usted lea lo que dice la Escritura. Para que la manifestación de Dios, sus prodigios, sus maravillas, sean manifestadas hacia el pueblo. Incluso cuando vienen las personas y se ponen duras en contra de ti, es porque el Señor está preparando para que tú veas su mano y su bendición. Todo se te cierra. Pero ¿sabes qué? El problema no era el Faraón. Y el Señor dice que tuvo que poner dureza en el corazón del Faraón. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de naturalezas de nuestros corazones. Tenemos un corazón que es tipo de una naturaleza de una vela de cera. Y la otra es de un barro, de una vasija. ¿Qué pasa cuando viene el sol? El sol nos habla de calor, el sol nos habla de luz, el sol nos habla de vida, ¿no es cierto? Pero el sol dice que también puede quemar. ¿Qué pasa cuando el sol, que es Dios, el sol de justicia, hablemos, Jesús, expone en nuestro corazón? ¿Qué tipo de corazón tienes tú? Puedes tener un corazón de Faraón, expone al Señor, viene con ese sol y tienes un corazón de barro. ¿Qué pasa con el barro cuando viene el sol? Se endurece y te pone más duro. Entonces el problema de Faraón no era que Dios le puso dureza, sino el problema de Faraón era su corazón, porque Dios solamente expuso y se manifestó y Él puso un dolor, una dureza mucho más fuerte, pero atrás de esa dureza el Señor se iba a manifestar. ¿Y qué nosotros vemos en Josías, el rey? Dice que vino la palabra de Dios, vino ese sol de justicia. Dice que él le dijo, le confrontó. ¿Y qué hizo Josías? Josías cogió inmediatamente, él se arrepintió y después del arrepentimiento, ¿qué vino? ¡Avivamiento!
Vive un avivamiento primeramente. Entonces cuando tú hablas, cuando el Señor te expone su palabra, debes tú preparar tu corazón. ¿Qué tipo de naturaleza tiene? ¿Tienes un corazón de barro que cuando el Señor extiende y expone esa luz se hace más duro? ¿O cuando viene y se derrite, te arrepientes y inmediatamente el Señor responde con un avivamiento? No un avivamiento a la iglesia, no un avivamiento a tu familia, un avivamiento primeramente a ti. Te aviva, te pone una nueva pila, una nueva pasión, un nuevo amor, una nueva luz. Y eso es lo que haces cuando tú eres expuesto. Y siempre vamos a estar expuestos. O a veces cuando te hablan la palabra, eres expuesto y te pones más duro. Ah, no, me dicen así. Muchas veces esa es la normalidad del ser humano. Voy a generalizar, no voy a poner naciones, no voy a poner parentescos, no voy a poner nada. El ser humano. Cuando le dices que no para su bien, ah, no, voy yo con esto. ¿Qué corazón tenemos? Se endurece más porque viene la manifestación de la palabra. Cuando el Señor nos expone, cuando el Señor viene, ¿qué es lo que pasa? Nos ponemos rebeldes. Y ahí es cuando nos vamos, no en contra de la persona, nos vamos en contra de la autoridad de Dios. Todas las cosas obran para bien, conforme al llamado y al propósito de Dios. Aleluya. Entonces ahí cambia diametralmente las situaciones y lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? La dureza para mí ha sido fundamental, porque me han cerrado puertas, personas, familia, me ha cerrado puertas, muchas circunstancias. Pero ¿sabe qué es lo que me está enseñando la palabra? Que el Señor, a través de esas durezas, a través de las personas cuando vienen y me cierran puertas, lo único que va a hacer es la manifestación gloriosa de Él. Amén. Y mi confianza va a ser más fundamental. Amén. Aleluya. Mire, cuando nosotros estudiamos o cuando nosotros vemos, nuestra vida tiene que ser el vivo reflejo de nuestra relación con Dios. Porque muchas veces usted no le ve a Dios como un empresario. Yo lo veo como un empresario a Dios. Yo lo veo como un empresario a Dios. Y es maravilloso porque Él habla a mi nivel. Él viene a mi nivel. Él es humilde. Yo entiendo mucho de la cuestión esto de negocios. No porque yo he querido, porque Él me plantó ahí. Y sabe que el Señor siempre me va a hablar de la manera como Él me hizo y me diseñó. No me va a hablar de la manera como yo creo, sino de la manera como Él tiene que hablarme a mí. Entonces es maravilloso el Señor cuando Él viene como un empresario. Él viene y hace, no hablemos así, tal vez usted me va a entender mal, hablemos, hace trueques, hace cambalaches, hace negociaciones. Es hermoso. ¿Y sabe qué? A mí la palabra me dice en Ezequiel que por las muchas contrataciones y los muchos negocios que hizo Lucifer, él se envaneció. Y la palabra me está hablando de negociaciones, me está hablando de la parte empresarial, de la parte organizacional. O sea, yo veo aquí a Dios como un empresario tremendo. Perfecto. Y yo le voy a decir, ¿sabe qué? Su familia no es una empresa. Sí. Su familia es una empresa. Amén. Y tiene un gerente. Si es el esposo, es la cabeza. Si esa cabeza está a los pies de Cristo, esa empresa va a ir para adelante. Aleluya. El Señor nos habla de esa manera. Yo no sé cómo el Señor a ti te va a hablar. Te va a hablar de muchas situaciones. Si te gusta el deporte, Dios te va a hablar del deporte. Jesús te va a hablar, el Espíritu Santo te va a llevar a experimentar grandes cosas que fluyan adrenalina. Oh, Sharabahaya. Te va a hablar como el mejor psicólogo. Aleluya. Te va a hablar como el que viene y todas las emociones te dice, te estás volviendo loco. Pero hijo, todo está en control. Porque yo todo tengo bajo mis pies. Amén. Tengo todo poder en mis manos. Y soy la cabeza de todas las cosas. Aleluya. Entonces, todas las cosas obran para bien. Luego viene la tercera parte de este sello, de este triángulo,
Hemos visto aquí la primera que son pruebas, viene durezas, angustias y durezas. Luego viene aquí en esta parte, nosotros vemos que tiene bajo sus pies injurias y molestias. Y estas injurias tal vez es lo que menos nos pase, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Las injurias. Él fue injuriado. Él fue injuriado. ¿Y qué te hace pensar de que si él fue injuriado, tú no vas a ser injuriado? Pero él tiene todo en control. Él tiene toda tu situación en sus manos. Porque la gente va a poder hablar y va a hablar. Ahora de mañana hablábamos de lo que mi esposa puso en la mañana, y ella es de las personas que dice: yo pongo lo que el Señor me dice, me da sueños y pone. ¿Y qué fue lo que puso? Puso la parte de la boca, nuestra lengua, y nos habla de injuria. Yo he sido injuriado. Pero ¿cuántas veces tú también has injuriado? ¿Y cuántas veces tú has injuriado? Y no es solamente tú. Yo no injurio a las personas. Yo no hablo mal, yo no hablo falso testimonio. Yo no hablo mal de las personas. Estás hablando mal de tu Dios. Porque le estás diciendo a través de tus actitudes, a través de circunstancias, que Él no está en control. Que Él no puede estar nada sujeto a sus pies. Y que no tiene el poder necesario para poder salir y ser poderoso para solucionar cada circunstancia de tu vida. Y no se trata de que Dios solucione tu problema. ¿Sabes de lo que se trata? De que el Señor tenga el propósito de Él en tu vida. El problema te va a ayudar a que tú llegues a Él. El problema te va a ayudar a que tú busques a Él. El problema te va a ayudar a que tú confíes en Él. Porque vas a comenzar a descartar. El primero que tú le vas a decir, tu papá ha sido, siempre nuestros papás son las personas que les echamos la culpa. Pero cuando estamos en necesidad, papá primero. Papá, Pepito, ayúdame. Y vemos que el papá no tiene la capacidad, ¿no es cierto? Yo no voy donde mi mamá. La mamá tampoco puede solucionar las cosas. Voy donde mis hermanos. Luego que vas donde los hermanos, vas al banco. Y luego que vas al banco y te dicen que no, comienzas a ir donde toda la vecindad. Y comienzas tú a escoger. Hasta que el último recurso, la última boya, el último escalón, se llama el Señor. Y pese a eso, el Señor está ahí. Y ahí es cuando nosotros tenemos que correr y decir: Señor, me agarro de ti, Señor. Pero antes le hemos injuriado. Señor, si mi papá termina, tú, no. Y al último lo dejamos. Y luego vienen las molestias. Bendito sean las molestias. Vienen las personas que se levantan y todo te molesta. Y nosotros vamos a ver aquí en las molestias qué pasó con Sarai y Abraham. El Señor dice que les da una promesa. El Señor dice: aunque fueren ustedes viejos, van a tener un hijo. ¿Sí? Y les da una promesa inmensa. Pero Sara, ¿qué es lo que dice? En un momento dado dice: le voy a ayudar a Dios. No me ha dejado, no ha pasado el tiempo y no me ha embarazado. Él no ha querido bendecirme, entonces le voy a ayudar. Entonces dice que dio a su empleada, a su sierva, a su colaboradora, llámelo como sea. ¿Y qué es lo que pasa? Dice: Agar, venga. Abraham, esposo mío, el Señor no ha visto en mí, no me ha dado la bendición de tener parentela o descendencia, así que yo te voy a ayudar para que Dios sea glorificado. Entonces, tome Agar. ¿Y qué pasó? Agar, ¿en qué se convirtió? En una molestia para Sarai. Para Sara se convirtió. Y luego, ¿qué pasó?
Dice que nació un muchachito llamado ¿qué? Ismael. ¿Quiénes son los ismaelitas? Son los árabes, los que están peleando con el pueblo del Señor, están peleando, son anti-sionistas y están batallando. Entonces hay molestia, pero toda esa molestia sirve para que ellos puedan también buscar de Dios. Y también cuando vienen situaciones a nuestra vida, vamos a buscar de Dios a través de de las circunstancias que vengan. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver aquí? La providencia de Dios es suprema, es confiar en la providencia. ¿Y qué es lo que nosotros vemos? Que la providencia de Dios es ser supremo. Después de Dios no hay. Y yo sí ahí le puedo decir, no le voy a poder rebatir, así usted no crea, pero esa es mi convicción. Usted puede decir cualquier cosa y no puede creer, pero yo estoy en eso y me paro ahí y yo digo, Dios es supremo sobre todas circunstancias. Él todo lo hizo, pero incluso también permitió mis situaciones. Él ha permitido mis pruebas, Él ha permitido mis angustias, Él ha permitido las durezas, Él ha permitido Bestias, injurias. las injurias, las personas que se han levantado en contra mía, para yo poder experimentar que Él es mi sol de justicia, que Él es mi escudo y que Él es mi galardón. Aleluya. Entonces, ¿qué pasó? Él fue injuriado, Él fue molestado. Y nosotros muchas veces queremos estar en Cristo y que no nos molesten, que todo fluya, que todo vaya bien. Necesita haber situaciones, y qué es lo que nosotros aprendemos en medio de dice que en el último tiempo es necesario que la cizaña, que el trigo y la cizaña crezcan juntas. Es necesario. Y nosotros solamente queremos tener puras espigas de trigo. ¿Y saben qué? Que las personas que nos hacen crecer más son las personas que tal vez nos condicionan, las personas que nos molestan, las personas que son duras, las personas que nos injurian, las personas que en un momento dado el Señor ha permitido que vengan y que nos prueben. Y el Señor nos dice, yo estoy en control. ¿Y qué dice? Soy soberano, soy supremo. Y primeramente, ¿qué es lo que nosotros vemos que Dios es supremo? ¿Por qué Dios es supremo? Porque es omnipotente, que todo lo puede en relación a su naturaleza. Él no se va en contra. Por eso Él no puede mentir. Él no puede pecar. Sí, o sea, Él es soberano, es omnipotente, todo lo puede. Después es omnisciente, todo lo sabe, es soberano, tiene soberanía. ¿Y saben cuál es la cuarta cosa, el cuarto aspecto? Él es santo. Él es santo. Y santo no es de la manera como nosotros creemos que son santos los santos. Lo que la iglesia nos ha hecho entender como santos. La religión, más bien de la iglesia, la religión es como que una persona no hace nada, está ahí estatua. Él es santo. Y no es porque no hace nada, sino que todo lo que hace es puro. Todo lo que Él hace viene de un corazón real de nuestro Dios. Entonces, ese es lo que llamamos que Él es supremo. Entonces, nosotros vamos a ver aquí en 1 de Pedro 4, 12, 13, 14. 1 de Pedro, sí. A ver, vamos a pedir. 1 de Pedro. 4, 12, 13 y 14.
Dice la Escritura en 1 de Pedro 4, 12, 13, 14 y 15: no se sorprendan, amados míos, por las pruebas que les han sobrevenido, como si alguna cosa extraña les sucediera, pues estas son para probarlos, sino regocíjense por ser partícipes de los padecimientos del Cristo, para que de la misma manera también se gocen y se regocijen en la manifestación de su gloria. Si por causa del nombre del Cristo son vituperados, dichosos son, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en ustedes. Solo que ninguno de entre ustedes padezca como homicida o como ladrón o como malhechor. ¿Qué gloria tienes si pecas? ¿Qué gloria tienes si tú haces malas cosas? No tienes ninguna gloria. No tienes ninguna recompensa. Más bien, como dirían, bien hecho. Claro, ¿no es cierto? Eso es así, y aquí la palabra nos dice clarito. Entonces muchas veces cuando vienen estas situaciones, no, Dios eres amor, Dios eres esto. ¿Y qué nos dice? La corrección. La corrección no nos habla de amor. Claro, Él dice, el papá que ama corrige, y el que no ama, haz lo que quieras. Yo me acuerdo de esos profesores en el colegio. Yo quiero ser amigo de ustedes, chicos. Yo les voy a dar opción. Hagan lo que ustedes quieran. Si quieren recibir clases, reciban. O si no, las puertas están abiertas. Yo quiero ganarme la confianza con ustedes. ¿Sabe que ese profesor se quedó sin alumnos? Claro. No. El rato fue a llamarle al rector para que nos venga a rescatar, porque nosotros estábamos en otro lado. Nos salimos toditos. Obedientes. ¿Qué tal? ¿Qué tal si nosotros como padres dijéramos a todos, a los hijos, para que no se sienta mal? Porque luego, ¿qué pasa? Van a necesitar de psicólogo. Para que no esto, porque ahora si no me coge y me denuncia los derechos humanos. Tiene derechos mi hijo, mi hija tiene derechos. ¿Sabes qué? Tarde o temprano, otros van a poner límites y van a corregir. Y ustedes han de haber visto esa propaganda. Si un padre o una madre no pone límites a sus hijos, las rejas lo harán. La justicia lo va a hacer. Y no la justicia, porque la justicia de Dios es mucho más benigna que la justicia del hombre. Aunque la justicia de Dios es justa, es fuerte y no se va a ir contra sus principios, Dios. Entonces es preferible que nosotros, muchas veces, a los hijos estemos ahí. Otra vez, a mí me han dicho, ya déjame en paz. Igualito, ¿a quién estoy hablando? Habla Jehová. Pero es así, si ha visto, déjeme en paz. Yo solamente quisiera decirle, dile eso al Señor. O yo que le diga, ya, Dios, déjame en paz. ¿Qué va a hacer el Señor? ¿Cómo? Sí, te va a dar paz en el pecado, te va a dar paz. No hay tal. Eso no es cierto. Es la paz que viene de Dios. Es muy diferente a la paz que viene. La gente está convencida, yo tengo ya ahí otra prédica ahorita que viene. Gracias Espíritu Santo, que has utilizado esta muchacha. Con razón dice la paz, Él sí te da paz. Entonces, te da paz para irte a otro lado. Te da paz. No, pero yo lo estoy interpretando así. Ya, después usted venga y dígale. Pero es así, ¿no? La paz, y Dios me da paz. Sí, Dios nos da paz, pero también cuando nosotros confiamos en Dios, cuando nosotros buscamos a Dios, cuando nosotros queremos decir, Señor, no puedo más, y cuando nosotros somos vulnerables, Dios nos va a dar paz. Pero no nos va a dar paz cuando estamos haciendo malas cosas. Si no, ahí sí sería, porque entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos redarguye. ¿El Espíritu Santo crees que te va a dejar en paz cuando tú estás actuando mal, cuando tú estás yendo en contra de los principios? Si tú tienes el Espíritu Santo va a venir y te va a redarguir y te va a hacer sentir mal. No te va a hacer solamente sentir culpable, sino que estás haciendo algo malo, que estás transgrediendo la ley del Señor. Entonces, paz.
No, yo no quiero esa paz. Que venga el Espíritu Santo, y es cuando tú te sientes mal, es porque el Espíritu Santo dice, hey, te está convenciendo de pecado. Entonces, ¿qué? ¿La paz que da el mundo? No, yo no quiero esa paz, sino la paz que viene de Dios. Nuestra fe es probada. Muchas personas dejan de buscar a Dios en medio de la prueba, ¿no es cierto? ¿Y qué nosotros vemos en las angustias y durezas? Están debajo de sus pies. En Salmos 38, 6, 8, vamos a ir a Salmos 38, 6, 8, por favor. Salmos 38, 6, 8. ya. Dice la Escritura 38 del 6 al 8. Y camino entristecido todo el día, pues mis tobillos se llenan de temblor y no existe parte sana en mi carne. He estado preocupado y muy deprimido, gimo por la desesperación de mi corazón. Qué angustiado esta persona está. ¿Cuántos se han sentido angustiados? Yo me he sentido angustiado. Y ahí es donde podemos pedir la paz de Dios. Señor, tú eres mi paz. Yo puedo estar angustiado. No sé, vienen ataques de pánico. Señor, no sé, me falta la respiración. Pero Señor, tú eres mi respiración. Amén. Señor, seas tú, Señor. Tú eres la cabeza. Todo está en tus manos. Está sujetado bajo tus pies, Señor. Esto tiene un propósito, es buscarte, Señor. Afina para que cuando tú me llames yo acuda a tu llamado, Señor. Entonces comenzamos a ver eso. En Salmo 55, del 3 al 5, Salmo 55, por favor. Dice, por causa de mis adversarios y por la presión del inicuo, porque los inicuos se han predispuesto en mi contra y me han guardado rencor. Terror ha caído sobre mí y me han cubierto las sombras de muerte. Dureza y angustia. La dureza va a causar angustia. ¿Y qué es lo que nosotros vemos? Y yo quiero que usted lo enfoque bien. Hay dos cosas en nuestro caminar. Y no hay cosas a medias. Cuando tú eres un verdadero hijo de Dios, vas a causar dos cosas en las personas. Vas a causar un apasionamiento por el Dios que tú sirves, o vas a causar odio en las personas por la manifestación de la luz de Cristo que les expone a ellos. Hay dos cosas. Sí, así. Porque si tú no causas eso, no tienes eso, no estás amando, estás tibio, porque estás agradando a la gente. Ah, no, yo aquí soy luz, afuera también me muevo en la oscuridad. Digo, ¿a qué luz si no? De la policía secreta. No, sí, tranquilo, no. Aquí yo estoy. Hay dos cosas, no te han dicho a ti, ¿tienes algo especial? No. Entonces, pero he visto como a usted le dijeron, no, hermana, usted me está hablando mucho de Dios, yo no quiero saber nada, me causa un escozor. Yo a este le odio. Veámosle a Pablo. A Pablo, la oscuridad odia la luz, porque la luz expone la oscuridad. Es así. Entonces, nosotros vemos a Pablo. Acuérdese, Pablo. ¿Cuál era la característica de Pablo? Entraba a una ciudad y alborotaba la ciudad, ¿o no? Sí. ¿Qué pasaba? Dicen que había gente que se convertía a Jesucristo o gente que le quería matar. No había la gente que le decía, oye Pablo, qué chévere te ves, qué bien haces las tiendas para plantar ahí. No, él hablaba de Jesús. No he decidido saber nada sino a Cristo y a este crucificado. Aleluya. Y no me importa si aquí sirven a otros dioses, yo sirvo al Dios de dioses, dijo él. ¿Y cuántas personas no se levantaron en contra? Y dice que le quisieron matar. ¿Sí o no? Sí. ¿Y qué dice la Escritura? Que Pablo era una persona que había vituperado, que había insultado. ¿Por causa de qué? Por causa de su ignorancia e incredulidad. Pablo era incrédulo.
¿Sí sabe que era incrédulo Pablo? Y Pablo era ignorante. Pero ¿cómo me dice eso, pastor? Si ahí me dice que él estudió bajo los pies de Gamaliel. Iba todos los días a la sinagoga, iba al estudio dominical. Y ahí estaban esos maestros de la ley y le impartían y él sabía de A a P, de A a Z. Después dice, yo fui ignorante. Yo vituperaba, porque era ignorante. ¿Y sabe qué? ¿Qué dice? Incrédulo. ¿Pero cómo? Tú incrédulo. Si seguías a esos y hacías las cosas por Dios y para Dios. Y él estaba tan enseguecido en su conocimiento que mataba a los cristianos, a los del camino, a los seguidores de Cristo. Pero tuvo que venir una situación, una circunstancia dura a su vida. Tuvo que caer del caballo y si ha de haber dolido, ¿no? Y es más, se quedó ciego, pero eso es otra de las cosas que Dios tiene bajo sus pies y tiene control. El Señor vino y se manifestó y el Señor lo levantó. Y además, el Señor lo llevó a experimentar cosas que él nunca se soñó. Y no le estoy hablando de reyes. Pablo subió hasta qué cielo. Ya. Yo no sé qué es eso. ¿Qué quiere que le diga? Yo he visto ahí el tercer cielo, poder estudiar, pero yo no puedo decir que sé, porque no lo he experimentado. Una cosa tengo conocimiento, pero todavía no tengo entendimiento. Pero un día que el Señor nos lleve, que un día el Señor tenga misericordia y podamos ir y experimentar eso, aleluya. Pero todo tiene algo. No es así las cosas. Todas las cosas de Dios tienen un propósito, incluso las enfermedades. La enfermedad de Pablo tuvo un propósito, sí, pero ya me estoy yendo yo a otro lado, me estoy yendo a la sexta cosa. Entonces vamos a ir, necesidades. La cuarta es la necesidad, y aquí lo vamos a terminar rápido, no se preocupe. Como tal vez dijo 3, yo me he tomado casi una media hora, 3 más, otra media hora, pero no va a ser así. Vamos a ir rápido. ¿Cuál es el lado de la necesidad? El lado de la necesidad es la parte donde estamos aquí. En esta parte, mi hermano. Aquí. Aquí vamos a formar el otro triángulo para formar el sello. ¿Y este sello qué se llama? El sello de la estrella de David, no. Sí, ese es la estrella de David, pero este es el sello de la esposa. ¿Sí saben? Entonces eso es lo que el Señor va a poner en nuestro brazo. Y esto nos va a servir para el llamado. Nosotros tenemos un llamado que es mucho más alto del que nosotros muchas veces tenemos el llamado a ser salvos, a pasar bien, a que el Señor nos bendiga. Pues nosotros el Señor nos ha llamado en medio de este mensaje a que nosotros podamos crecer a la verdadera estatura que el Señor nos llamó, no la que tú quieres. Porque si tú quisieras tener una estatura, nos quedaríamos en los pies. ¿Sí sabes? Porque ahí es donde nos conformamos, porque ahí todo viene con regalo, viene con don, todo es maravilloso, viene la luz del día y todo me muestra y estoy tranquilo. Pero el Señor tiene que llevarme a nuevas alturas, entonces va a comenzar a utilizar situaciones para mi bien, aunque parezcan que no son para mi bien. Se ha escuchado, dice, me pega. Mi mujer me pega, pero es para mi bien. No, eso no me pasa, pero eso es lo que dice. ¿Sí he escuchado? La voz de la experiencia, no tengo experiencia en ese sentido. Entonces las necesidades, mi hermano, ¿qué necesidades? ¿Estás tú en necesidad? No, muchas veces nosotros les llamamos la necesidad material. La necesidad material es lo primero, es porque en nuestro corazón está lo primero, es ser llenos de esa necesidad material. Ah, Señor, pese a que ya estás con medio tanque, quieres tanque completo. Y no solamente con el tanque completo, sino quieres depósito aparte también. Entonces quieres ya no solamente para ti, sino para tus generaciones, el legado económico. Y el Señor va a permitir que vengan para tu bien, que tú puedas poner prioridades. Y por eso tiene el Señor bajo sus pies.
las cosas. Él permite situaciones, permite necesidades. Yo como le decía a usted la otra vez, usted si está en una necesidad y esa necesidad que Dios permite le hace que usted busque de Dios, ¿qué pasa? Bendita Siempre va a estar en Ya, y ya saca la necesidad el Señor, ya le suplió, ya se manifestó Jehová Jireh, ¿no es cierto? Ahora sí, otra vez. Voy por lo mismo. Entonces, si no ha hecho nada, nuevamente el Señor va a decir, oh, mijito, otra vez viene la necesidad, mi amor, porque yo quiero que tú me escuches y que tú aprender. Vea, aquí viene algo que es importante que nosotros entendamos. Muchas veces las personas quieren que la persona que aparentemente está en una autoridad espiritual un poco más alta, que nunca es así, porque depende de la parte de la persona, que el Señor es el que da el crecimiento, no las dignidades. No es así, porque podemos tener un pastor que esté súper inmaduro, más inmaduro que la congregación, ¿sí? Por las actitudes, así. Pero el Señor permite que venga eso. ¿Para qué? Para ser formados. Porque ahí la iglesia se va a levantar. Y si yo no aprendo, ¿qué va a pasar? Va a tener una iglesia levantada y un día el Señor me va a demandar. Y por último dice, yo me quiero evitar esto, me voy. El Señor va a decir, no aprendiste la lección. Estás llamado y tienes que venir acá. Y entonces ahí va a ser para mi bien. Entonces yo voy a comenzar ¿a qué? Sí, Señor, ayúdame. Señor, necesito de tu contingencia, Señor. No de mi capacidad, sino de la contingencia y la capacidad del Señor. Entonces, ahí es donde va a ser el Señor, la necesidad va a suplir, la necesidad emocional. Yo necesito que mi familia, que mis padres, nunca me han preguntado cómo está, cómo estoy, y en dónde estabas, papá, nunca estuviste, mamá. Pero el Señor estuvo. Porque tu confianza debía estar ahí. Yo muchas veces le digo, mi confianza estaba en mi papá. Y un día el Señor cogió y lo cerró. Así es. Dino, voy a cortar el cordón umbilical. Porque tu mirada está, yo no sé, doctor, lo que estoy hablando ahorita, de cortar el cordón umbilical, ¿qué quiere decir? Separar. ¿De dónde viene mi verdadero alimento? Yo estaba solamente en una placenta, ahí, acostumbrado solamente a alimentarme poquito y al beneplácito de la persona. Cuando Dios dijo, no, yo soy tu verdadero proveedor, y tú vas a ir, pero tengo que cortar. ¿Y el cortar duele o no duele? Algo bonito también no le duele, o si no, no sabemos. No, depende de la placenta. Pero yo cuando veo eso, chuta, sí duele, doctor. Pero aguaguito no duele, ya claro. Entonces, otra, es parte de la mamá, ¿no es cierto? Bueno, De la placenta. de la placenta, exactamente. Entonces, ahí es cuando viene esta situación. Entonces, cuando venga una persona y se ponga dura contigo, bendícela. Amén, amén. Ponte a orar. Dale gracias a Dios por lo que va a hacer. Pero no te pongas a la par, no vas a decir, este me injuria, yo le injurio más. Pues. Este me dice, le voy a tapar la boca. ¿Qué va a ir mal? Dice la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y la palabra es clara. Entonces nosotros vemos aquí que la necesidad es necesaria para que nosotros podamos buscar a ese Jehová Jireh, que es el suplidor de necesidades emocionales. No, afírmale a los hijos. Sí, afírmale con la palabra de Dios. Afírmale, porque esa es verdaderamente la palabra de Dios. Es como cuando usted quiere, y yo le iba a decir, y ahorita viene, cuando vi un árbol, que usted quiere que venga, siempre usted como un árbol, y venga el pastor a estarle regando. ¿Sí? ¿Qué tan limitado está? Este pastor no me saluda. Este pastor no me dice nada. Este pastor no me saluda. ¿Y sabe qué? Que el Señor permite que haya venido ese pastor. Denle gracias por ese pastor. Y si quiere que se vaya, órele igual. No, Señor. Porque es el que pone y es el que saca, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí?
que cuando tú, el árbol que está plantado y no ha venido esa persona y la ha regado, No se seca. comienza a buscar ese árbol las raíces más profundas y va a buscar donde haya agua. Solito. Por su cuenta. Amén. Entonces esas raíces van a ser mucho más fuertes. Amén. Entonces nunca digas que los tiempos pasados fueron mejores. O nunca digas que los tiempos pasados, que los papás eran así y eran tremendos y ahora no, y ahora nuestra generación es amigos, son amigos nuestra generación. No, tienes que poner un establecimiento. Yo soy tu papá, pero amigo tienes mucho y conocidos más todavía, pero tú me vas a hacer caso. Entonces va a venir. ¿Y qué pasa? Los chicos vemos ahora, ¿cómo se llama esta generación, mi hermano? ¿La generación de qué? ¿Cómo? Milenio, está atrasado. No, De cristal. Generación de cristal, milenio ya se quiebra. ¿Se imagina? No lo puede tocar. Le ampara los derechos. No le puede dar con la vara en la espalda porque, ay, eso es salvajismo. Me dieron palo. De una u otra manera no es. No es. Bueno, no estamos en eso. Pero el caso ahorita tiene la vara. Y la vara del Señor a veces es fuerte. Yo no sé si ustedes han sido tratadas con la vara del Señor. El Señor a mí me ha dado y no vayamos al Señor porque siempre el Señor es bueno. Y Él sí nos ha tratado, pero ha sido bueno. Y solamente vamos a mi padre, no era vara. Era escoba. Y le doy gracias al Señor. ¿Qué hubiera sido que no tuviera un papá que en vez de darme escobas me decía todo sí? Ya hubiera estado así, hermano. No hubiera estado aquí. Me hubiera quedado estampado por algún lado. Créanme. Entonces ahora nosotros no estamos en esa discusión, mi vida. O sea, yo solamente quiero que tú hables en tus oídos y realmente se escuche. No es lo que yo digo, es lo que dice la palabra, es una realidad. ¿Qué dice exactamente la palabra de la vara? Solamente esa parte que es importante, porque dice la palabra. La vara es Exacto, no la escoba, sino la vara. la vara. Bueno, verán, terminemos esto, sí, por favor, no nos avance, no vayamos no nos tratado con dureza. Miren, aquí en esto de los hijos, dice, hijos crueles, hijos ingratos. Hijos crueles, hijos ingratos. Pues los padres se han sacrificado y no valoran. Incluso padres ha habido que se han sacado la comida de su boca para dar. ¿Y es una realidad o no? ¿Cuántos sacrificios me hicieron nuestros padres? ¿Y cuántos sacrificios no hacemos? A veces yo veo en la situación que a veces se compran más cosas de las que yo me compro. ¿Qué tal? Y después, más estaba ahí. Uy, me hiciste falta. No me ayudaste. ¿Qué es eso somos los seres humanos? Ya, entonces a eso me refiero la dureza. A eso me refiero lo que dice la no valoración. La palabra nos enseña que Dios endureció el corazón a Faraón. Depende mucho de nuestro corazón, hermanos, de cómo está nuestro corazón, si es cera o es barro. Ahora vamos a ir a las, como dice acá, vamos a las necesidades, 2 de Corintios 6:4. Yo solamente digo ahora en esta generación, el Señor nos puso, y es claro en su palabra, nos puso vara. Y dice el Señor en su palabra que tenemos que utilizar, dice la vara en la espalda del muchacho y no morirá. Así dice la palabra. Y ahora la vara siempre es que nosotros vamos a hacer una manifestación de la vara, vamos a hacer una relación de la vara de Aarón. ¿Sí? La vara de un pastor. ¿Para qué sirve la vara de ese pastor? Para corregir, para rescatar
Sí. de que esas personas se mueran. Solo Proverbios 29:15, solamente para allá. Lee, por favor. 29:15 dice, Proverbios 29:15, lo que está en la palabra eso es, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión. Amén. Entonces ya yo creo que nuevamente hay una elección. Joven, adulto, tú decides. ¿Dar corrección o que el Señor venga y te corrija? No le corrijan a tu- No, o que venga el Señor y corrija al hijo. Entonces, porque cuando el Señor mete su mano, Él es justo. Ah, sí, Él es amoroso, pero el amor también nos habla la justicia. de justicia. Y Él nos va a rescatar. Y bien dice la palabra, yo prefiero que pierdas un ojo, prefiero que pierdas un brazo, a que te pierdas por completo en el infierno. Y es una realidad. Y ahorita, claro, ay, que Dios. No, Dios es amor y Dios es hermoso. O sea, y ahí sí tendrás que conocerlo a la manera como el Señor se manifieste contigo. O sea, depende también. Pablo tuvo necesidades y angustias, está debajo de sus pies. Entonces vamos a ir a las aflicciones, mis hermanos. Ya vamos Sí, terminando. leímos 2 de Corintios 6:4, Sí, ahí. No hemos leído. Que dice que sí, Benisita. No leí. Voy a leer. Ya ven, 6:4, ¿no es cierto? Sino que en todo nos mostramos que somos ministros de Dios en mucha perseverancia, en angustias, en privaciones, en cárceles, en tormentos, en cadenas, en tumultos, en duras labores, en desvelos, en ayuno. Todo eso nos cuesta. Todos son necesidades, todos son situaciones que son, pero valen la pena en el Señor. El Señor tiene un propósito. Vienen las aflicciones debajo de sus pies. En 1 Samuel 1, del 6 al 7. Entonces, las aflicciones, ¿en qué parte están? 1, del 2 al 7. Aquí en esta parte de aflicciones. Ajá. ¿Sí? Entonces ya estamos formando la otra estrella, la otra parte del triángulo para formar el sello de la esposa. Entonces vemos en Primera de Samuel. Primera de Samuel, sí, por favor. Primera de Samuel 1, del 6 al 7. Vamos al 5, dice, pero a Ana le daba el doble porque él amaba a Ana, a pesar de que Jehová había cerrado su matriz. Y su rival constantemente la provocaba con el objeto de molestarla, por cuanto Jehová había cerrado su matriz. Así le trataba cada año Penina cuando subía a la casa de Jehová, así le provocaba y Ana lloraba y no probaba alimento. Entonces aquí vemos las aflicciones. Ana era afligida por la otra esposa de Cana, que era Penina. Entonces, ¿qué pasó y qué causó en eso? Ana le pudo haber dicho, mire, había una cosa. Dice que el Cana, que era el esposo de estas dos mujeres, dice que le amaba mucho a Ana. Le prefería. Pese a que no tenía el Señor, había cerrado la matriz. Entonces, fácil era para Ana decirle, ¿se acuerda cómo vino esta reina Esther? Y le dijo, todo lo que me pidas, le dijo el rey, incluso te daré la mitad de mi reino. Entonces el Cana le pudo haber dicho eso. De hecho, ve, mira, ¿sabes qué? Hazle desaparecer a Penina. Si no, yo me voy. ¿Y qué hubiera hecho el Cana? Le hubiera dicho, chao Penina, pero ese no era el propósito. El propósito de haber levantado el Señor a Penina era que le molestase a él. ¿Y qué es lo que pasó? Ana dice que le buscó al Señor, fue al templo. ¿Y qué hizo? ¿Cuál fue el resultado de la búsqueda de Ana? El Señor le concedió un hijo. ¿Y qué le dio? Le dio a Samuel, un verdadero sacerdote que servía al Señor. Y él era el que se comunicaba antes de que Israel haya querido rey. Él era el que era la voz de Dios. Se comunicaba directamente. ¿Se imagina? Entonces ahí es cuando vemos la mano de Dios a través de todas estas circunstancias, a través de estas aflicciones, a través de que viene la gente. O sea, nosotros como padres a veces evitamos que vengan las personas o las circunstancias, le den una varita a las hijas.
pero sabe que estamos haciendo el mal para que no vean el bien de Dios. Entonces no podemos estar en eso, Pidiendo. o sea, impidiendo la corrección. La corrección es básica. Si no fuera de las aflicciones, no estarías aquí y tienes un propósito. ¿Cuántas veces no has sido afligido tú? ¿O estás siendo afligido? Y estás aquí porque estás buscándole al Señor para ver el propósito de esa aflicción, el propósito de esa situación, el propósito de esa necesidad. Y estás aquí. Si muchas veces nosotros, miren, nuestro matrimonio puede estar en circunstancias en que ya se va el matrimonio o ya se cae, pero incluso esa circunstancia para el Señor tiene un propósito de componernos, que le componga a la esposa, que le componga al esposo también. Zafado y no me carita así. No, es decir, que ponga el Señor la mano. Y que realmente podamos acudir cuando vienen estas situaciones, estas aflicciones. ¿Y saben cuál es la sexta cosa que tiene bajo sus pies el Señor? Aquí. ¿Sabe cuál es la sexta cosa? Enfermedades y dolores. Muchas de las personas dicen, ¿estás enfermo? ¿O entraste en dolor? Dios te está castigando. No. No. La enfermedad muchas veces nosotros la buscamos. ¿Y sabe por qué viene la enfermedad? Le voy a decir. Vamos a ir a Éxodo 15, 26. Éxodo 15, 26. ¿Sabe por qué? Porque nosotros queremos estar sanos y no reconocemos a nuestro sanador. ¿Quién es nuestro sanador? Jesús. Jehová Rafa. Claro, Jesús es nuestro sanador. Pero el Jehová Rafa es tu sanador. Pero tú necesitas que Jehová sanador se manifieste. Tú necesitas enfermarte primeramente para que Él sea tu sanador. No. Tú tienes que estar sano y Él sigue siendo tu sanador. Claro. Y sanador muchas veces, ¿sabes que nos habla? De restaurador. Él nos restaura. Exactamente. Entonces en Éxodo 15, 26 aquí tenemos una estatura de verdad. En Éxodo 15, 26 aquí vamos a ver estas estaturas. Tenemos los pies, tenemos los lados de las manos y tenemos la cabeza. Y mire lo que pasó en Éxodo 15, 26, que de Dios es la promesa. Y esta es una promesa de Dios. En 15, 26 dice, también le dijo, si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios, primeramente que oyeres la voz de Dios. Si escuchas la voz de Dios. Abajo. En los pies está, oyeres la voz. Luego dice, y haces lo que es grato delante de Él, hicieres lo que es grato delante de Él, es otra parte de la estatura. Y luego que dice, y obedeciendo sus ordenanzas y guardando sus estatutos, y guardando, ya es la parte de arriba, guardares, ¿qué dice? Ninguna de las plagas que traje contra los egipcios te sobrevendrá, porque yo soy Jehová, tu sanador. Aleluya. Aleluya. Las enfermedades muchas veces nos llevan al camino del Señor, nos tiene un llamado. Usted se ha enfermado, yo me he enfermado. Y en medio de esa enfermedad yo he clamado al Señor y le he dicho, tú eres mi medicina, Señor. Si he llamado al doctor, no me diga que soy pecador, pero el Señor se glorifica en los médicos, se glorifica en las medicinas, se glorifica en el placebo del Señor. Es para bien. Pero sabe que el Señor tiene siempre un propósito. Enfermedades y dolor, ¿no le está doliendo algo ahora a usted? Usted muchas veces nos duele las rodillas, nos duele los brazos. Yo recién pasé con un dolor de esto, y ¿sabe qué? Del manguito rotador. Y fue terrible porque no podía hacer mucho ejercicio. Y no podía hacer lo que a mí me gustaba, jugar tenis. Pero yo, por jugar mucho squash, casi me rompo el manguito rotador. Entonces abusé. Usted abusó. Abusé de eso. ¿Y qué pasó?
Yo ciertamente pude ir a buscar al médico, todo, pero siempre decía, Señor, ayúdame. Señor, sáname. Y el Señor no es que me ha sanado, pero ya tengo yo ya mejor movilidad y hago las cosas. Y esta semana ya pude ir a jugar tenis. ¿Y sabe qué? Yo dije, sí, al año. Pero el Señor en medio de las cosas. ¿Y qué pasó? Yo con la persona que fui a jugar, le pude compartir las cosas del Señor. Porque tiene un propósito. Incluso las personas que La fisioterapia. me hicieron la fisioterapia, les compartí la palabra también del Señor. Entonces todo tiene un propósito. En el dolor todo tiene un propósito. Pero buscamos al fisioterapista. Y si no nos anda el fisioterapista, vamos a buscar no sé qué otras cosas. Pero tenemos que buscar primeramente al Señor. Porque ese dolor tiene un propósito. Esa enfermedad tiene un propósito. Ahora usted me va a decir, no, cuando usted está enfermo es porque está haciendo algo malo y no es de Dios. Le voy a poner un ejemplo en la Biblia. Tremendo, hay dos ejemplos. Primero Pablo. Bástate mi gracia. El segundo, que es más antiguo que Pablo, es Eliseo. Eliseo se murió. ¿Y de qué se murió Eliseo? De una enfermedad. No sé qué enfermedad, pero se murió de una enfermedad. ¿Y qué pasó? Le sepultaron a Eliseo y dice que fueron los merodeadores, un pueblo, y fueron llevando a un muerto. Y justamente le tiran al muerto, le lanzan encima, qué casualidad, de la tumba de Eliseo. ¡Pum! Y dice que cae e inmediatamente este hombre muerto resucita por la unción que tenían los huesos de Eliseo. Y Eliseo, la enfermedad no era una maldición. Fue una situación que se dio. Lo que dice la palabra. Nosotros tenemos nuestra naturaleza. De algo vamos a tener que morir. Es así, nos vamos a enfermar de una gripe. No estás con el Señor. El Señor va a permitir. El Señor permite para cada circunstancia. Pero este es un claro ejemplo que yo quiero decirle, mi hermano. Eliseo era tremendo. Era un hombre totalmente ungido. Tenía la doble porción, la doble bendición, la doble unción de Elías. Que de una u otra manera era la doble bendición, la bendición completa de Dios. Y se murió. Y de una enfermedad. Y usted me va a decir, me estoy inventando. La palabra dice en 2 de Reyes 13, 14 y con esto terminamos. ¿Sí? Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 13. Segunda de Reyes. Ya. Segunda de Reyes 13, 14. ¿Y qué dice la palabra? Muerte de Eliseo y el muerto que volvió a la vida. Tremendo. Eliseo se enfermó de la enfermedad de la cual iba a morir. Y el Señor tenía un día para Eliseo. Y tenía una situación para Eliseo, que en medio de esa enfermedad el Señor se iba a glorificar. ¿Se imagina? Eliseo estaba preparándose para ir a la presencia de su Dios, de lo que siempre él soñó, de lo que para qué vivió. ¿Tú para qué estás viviendo? Tal vez tú no quieres pensar en la muerte. Pero ¿sabes qué? Yo te voy a decir una cosa. Tú has vivido para ese día. Estás viviendo para ese día. Pero lo que va a cambiar radicalmente que ese día sea un día de gloria es qué has hecho y por quién has decidido vivir. Y es Cristo Jesús. Amén. Y muchas veces he escuchado que el Señor envía ángeles, porque la palabra me dice, a recoger tu espíritu y tu alma. ¡Qué hermoso! ¿Se imagina cuando dice lo mejor está por venir y tiene que preparar la cuchara del postre? Porque lo mejor está por venir y nosotros cuántas veces batallamos por ay Señor, no quiero morirme. ¿Dónde está tu corazón? Señor, el día que me llames,
Está escrito. que esté a cuenta contigo. Así es, Y aquí amén. dice Amén. de la enfermedad que iba a morir. Se enfermó. Ezequías se enfermó. El Señor tuvo misericordia y dice que le alargó 15 años más. Bueno, 15 días, ¿no? Ese no puede ser Dios, sino 15 años más. A nosotros nos da eternidad. ¿Y qué dice que después qué pasó con Ezequías? Se murió. ¿Por qué se murió? Porque dice que buscó Sí. y puso su confianza más en los médicos que en Dios. Ahí sí hubo una consecuencia. Pero Dios es soberano, a eso es lo que yo me refiero. Dios es soberano. El día de tu nacimiento lo tiene Dios, Él está en la cabeza, el día tiene en sus manos, está en sus pies el día de su nacimiento. Y si está el día del nacimiento, usted el día de su muerte, también lo tiene el Señor. Él está en control, está en poder y está sujeto su día. Entonces, ¿qué más podemos pedir? Qué bendecidos somos, hermanos. Y mire lo que dice, ¿no? Yo quiero que ese día, cuando vayan y depositen o toquen, tal vez mi féretro, que no me voy a quemar yo, no voy a incinerar. Eso, que vayan y se aviven. Amén. Y se aviven, no que resuciten, sino que se aviven. Y dice, y mientras ellos sepultaban a un hombre, vieron los merodeadores y arrojaron al hombre en el sepulcro de Eliseo. Y cuando el hombre muerto cayó y tocó los huesos de Eliseo, revivió y se puso de pie. La unción hace que nos avivemos y nos pongamos de pie, hermanos. Aleluya. Y este sello, cada una de las cosas, mi hermano, que el Señor, por más doloroso que estés pasando, pruebas, angustias, durezas, injurias, molestias, desavenencias, necesidades, aflicciones, enfermedades y dolores, van a servir para tu bien, aleluya. El Señor lo va a tornar para bien, aleluya. Entonces, yo no sé, ¿cuántos de ustedes tienen alguna de estas situaciones? ¿Están muriendo? No, levante la mano. ¿O cuántos de ustedes tienen las 6? No, las 6 de toditas. Pero ¿sabe qué? Yo quiero que usted se centre en lo que dice el Señor en su palabra. Todos los que aman a Dios, todas las cosas sirven para bien. ¿Sí? Y hay una situación. Él es la cabeza. Él está en control. Él tiene todo en sus manos. Y estamos sujetados bajo sus pies. Entonces, ¿qué podría pasar? Cuénteme. Acudir al llamamiento del Señor. Entonces, es una perspectiva totalmente diferente a la que nosotros creemos, porque creemos que todo viene bueno de Dios. Sí, todo es bueno. Solo lo bueno. Todo es bueno de Dios. Incluso dice el día malo es bueno para Dios, para nosotros, porque eso nos sirve hasta para reconocer que Dios está haciendo algo en nuestra vida. Cuando tú pasas alguna enfermedad, dale gracias a Dios. Y batalla, por supuestamente. Dile, Señor, si esto es tu voluntad. Señor, haz las cosas. Viene la necesidad. Señor, la necesidad no es dejarte, no es el propósito de Dios dejarte sin nada. El propósito de Dios es que primeramente busques el reino de Dios y su justicia, y luego toda tu necesidad será añadida, será suplida. Entonces, eso es lo importante, que entendamos el Señor, los pies de Jesús. Él es soberano y puso en la iglesia. Y ahora usted me va a entender, para terminar, qué es lo que va a pasar. Cuando usted viene a la iglesia, usted viene a encontrar supuestamente la solución. Y en la iglesia recién el Señor va a comenzar a hacer su obra. Va a comenzar a amasar el proceso. Y el proceso muchas veces es doloroso. Yo que venía del mundo no tenía tanto dolor, y ahora que estoy en la iglesia, ve esos hermanos tremendos cómo hablan. Gracias. A mí me dijeron, da gracias por la congregación, porque ellos te van a hacer llegar. ¿A dónde? A la Nueva Jerusalén. Me van a hacer llegar a la esposa. Amén. Y así que si hable mal, siga hablando, yo voy a bendecirlo. Amén. Que Dios bendiga, que el Señor haga las cosas en nuestra vida.
que el Señor por eso siempre agradezcámosle lo que Dios está haciendo. Amén. Sí, entonces por favor levántese y vamos a orar. Vamos a darle gracias por Sharabaya. Incluso el Señor puede ser que ahorita yo vi un poquito más y le está librando de algo afuera. Puede ser eso, incluso. Crea lo que está haciendo, está en control y en la cabeza. Gracias, Padre bendito.